Hola, bienvenidos a un video más de su curso de Cálculo 1. En esta ocasión vamos a hablar de puntos de inflexión e intervalos de concavidad. Bueno, entonces, acá vamos a ver una situación, un famoso tiro de Roberto Carlos. Bueno, algunos de pronto lo han escuchado, otros no. ¿Sí? Un partido de Francia contra Brasil, la curva que describe el balón está acá presentada, ¿sí? Bueno, se calificó como un gol que desafió las leyes físicas y bueno, acá hay unas preguntas para discutir entre todos nosotros. ¿Qué trayectoria sigue el balón? ¿Cómo describirías en palabras la trayectoria de la esférica? ¿Qué entiendes por concavidad? ¿Cuál es la necesidad de conocer el comportamiento de una curva? Y si aplicarías el criterio de la segunda derivada a la trayectoria del balón que se puede concluir. Bueno, entonces si yo veo la trayectoria del balón, ¿sí? Sí, efectivamente describe una curva. Me voy a imaginar por un momento que la curva está en un plano. Entonces hay algún lugar donde está el origen de coordenadas y bueno, digamos que la curva es algo así. ¿Sí? Como para tratar de describir de alguna manera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo describirías tú esta curva? ¿Qué palabras usarías para describir esta curva? O por ejemplo, este tipo de curva o este tipo de curva. ¿Sí? ¿Qué palabras? Y bueno, la diferencia entre las dos surge un concepto que se llama concavidad. Bueno, también de la física, los lentes cóncavos. ¿Sí? La palabra concavidad también viene de la física. Y bueno, vamos a estudiar en esta sección fuertemente este concepto. Bueno, acá algunos saberes previos que tú debes saber. Si f es continua en el intervalo AB cerrado y derivable sobre el abierto, entonces completa cada ítem. Si la derivada es positiva para cualquier punto en el intervalo abierto, entonces f es en el intervalo. Si es negativa la derivada para cada punto en el intervalo abierto, entonces la función es ya. Y si la derivada es 0 para cualquier elemento del intervalo, entonces la función es, bueno, acá yo sí te voy a ayudar, constante en el intervalo AB. Muy bien, entonces para tenerlo en cuenta, en qué intervalos la función es creciente y decreciente o constante. Bueno, si yo pienso, si yo tomo un punto, otro punto, ¿sí? Acá el comportamiento de la recta tangente, si yo veo un segmento de la recta tangente, ¿sí? Es particular, ¿ya? Esa es una forma de verlo. ¿Sí? Acá hay un punto. ¿Sí? Yo supongo que la curva continúa, salvo en esta situación. Y bueno, acá debería darme cuenta que acá la pendiente de la recta tangente es mayor a 0. Acá, o sea, es positiva. En este punto la pendiente de la recta tangente es negativa y en este punto sería 0. Bueno, entonces en este intervalo que voy a señalar en verde o en esta región, la función es constante. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto será creciente? ¿Cuánto será decreciente? Bueno, como tiene la gráfica y aquí, acá te di esta información, pues ya lo puedes deducir. Muy bien. Recuerden que al principio de la clase van a tener un quiz, el código se los estará suministrando su docente, con el fin de establecer cuáles son las características, cuánto han aprendido de estos videos y el material que está disponible en el aula virtual. Muy bien.
y cómo les ha ido con los ejercicios. Esta información es muy importante para nosotros porque nos va a dar un punto de partida para abordar la clase, para atender las dudas que tú tengas. Bueno, en esta sesión el logro principal o el objetivo principal es calcular los intervalos de concavidad, principalmente hablar de concavidad, el punto de inflexión, que es por decirlo así, un primo hermano del punto crítico, y hablar del criterio de la segunda derivada. Bueno, entonces vamos a hablar de funciones cóncavas, definición de un punto de inflexión, criterio de la segunda derivada y algunos ejercicios. ¿Ya? Muy bien. El criterio de concavidad. Hay varias definiciones de concavidad. Para nosotros la concavidad lo vamos a ver de la siguiente forma. Si yo tengo una función derivable en un intervalo abierto, la función es cóncava hacia arriba si f' es creciente sobre el intervalo. Bueno, entonces, la recta tangente, si yo veo su recorrido, va a ser de esta forma. ¿Sí? Entonces va a describir este tipo de curva. Es un poco raro. Yo no estoy pensando en la curva. Estoy pensando en cómo va cambiando la pendiente de la recta tangente, porque mi definición está en función de la derivada de f. ¿Sí? Entonces, si la pendiente pasa de negativa a positiva, esta función se llama cóncava hacia arriba. ¿Ya? La gráfica siempre va a quedar por encima de la recta tangente. Bueno, por el caso contrario, si la derivada como función es decreciente en el intervalo, pues el comportamiento va a ser de esta forma. ¿Sí? Acá la pendiente es positiva, por acá va a ser 0 y acá ya comienza a ser negativa. Entonces va de los números positivos hacia los números negativos. Hacia acá era positiva y pasa a ser negativa. Entonces los valores de la derivada están decreciendo. Y bueno, geométricamente podemos darnos cuenta que la pendiente, los segmentos de la recta tangente están por encima de la curva. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a hablar de un criterio de concavidad. F es cóncava hacia arriba en el intervalo abierto si la segunda derivada es positiva para cada valor del intervalo abierto. Bueno, esto, recuerden lo que vimos en la clase anterior. F es creciente en AB. Si F' es mayor que 0. Para todo X que está en AB. ¿Ya? Entonces, si la derivada es positiva, la función va a ser creciente. Vamos a dibujarlo en esta dirección. Aplicación. ¿Ya? Entonces, si la segunda derivada es positiva para todos los valores del intervalo, esto lo que me está diciendo es que f' es creciente en ese intervalo. ¿Sí? Por lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? No es f, es f'. ¿Sí? Porque la segunda derivada es la que es positiva. Entonces, si acá yo coloco una segunda derivada, pues acá tengo que colocar la primera derivada. Entonces, realmente no es algo nuevo, sino que estoy usando lo de la sesión anterior de que funciones crecientes y decrecientes, el teorema de monotonía, para expresar el concepto de concavidad o cóncavo hacia arriba. De forma análoga para las funciones que son cóncavas hacia abajo. Si la segunda derivada de la función es negativa para cada valor, entonces va a ser cóncavo hacia abajo. Muy bien. Bien, perfecto. Entonces, acá algunos ejemplos. Allá los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Bueno, vamos a resolver por lo menos uno. Lo primero que yo tengo que ver
es la segunda derivada. Si yo tengo en cuenta lo anterior, tengo que calcular la segunda derivada. Entonces f' de x, 3x cuadrado menos 12x más 9, f segunda de x sería igual a 6x menos 12. Muy bien. Entonces, la segunda derivada se va a hacer 0 cuando 6x menos 12 sea igual a 0. O sea, cuando x es igual a 2. Entonces, tengo un lugar donde la segunda derivada vale 0. Entonces voy a tener desde menos infinito hasta 2. Y voy a tener desde 2 hasta infinito. ¿Ya? Bien, ahora voy a tomar un valor de prueba. Por ejemplo, acá está el 0. Muy fácil de evaluar. Y bueno, acá está el 3. Bien. Ahora voy a calcular el signo de la segunda derivada. Si cambio x por 0 en la segunda derivada, me da menos 12, que es negativo. Y si cambio la segunda derivada por 3, voy a tener 6, que es un número positivo. Entonces, acá la segunda derivada, en este intervalo, la segunda derivada es negativa. Ah, profesor, si la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. Si la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba. Acá creo que no se ve el abajo. Muy bien. Entonces, ya con eso determiné los intervalos donde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Muy bien. O sea, desde menos infinito hasta 2 y de 2 hasta infinito. Bueno, entonces aquí va a ser cóncava hacia arriba, hacia abajo, perdón. O sea, va a ser de esta forma y aquí va a ser de esta forma. Puedo hacerlo para otro ejercicio. Bueno, este lo vamos a dejar para la sesión de clase. Es hacer el mismo procedimiento. Derivar dos veces, en este caso me va a salir una ecuación cuadrática, resolver la ecuación cuadrática y nada más. Ese sí lo dejamos para hacerlo en clase y discutirlo. Que tengamos algo que hablar, ¿no? Bueno, puntos de inflexión es un punto donde hay un cambio en la concavidad de la curva. Pasa de ser cóncava, en este caso cóncava hacia abajo, a ser cóncava hacia arriba. ¿Sí? Profesor, ¿pueden haber curvas que no tengan cambio de concavidad? Sí. Hay curvas, existen curvas que no necesariamente tienen que tener un cambio de concavidad. ¿Sí? Entonces, la concavidad me permite ya dibujar o me permite distinguir entre curvas de este tipo, por ejemplo, y curvas de este tipo, por ejemplo. Entonces, esta curva y esta curva, a los ojos de la primera derivada,
son iguales, son curvas crecientes, son curvas de una función creciente. Si quieres, vamos a pensar que estas son curvas definidas sobre un intervalo AB. ¿Sí? Entonces, son curvas crecientes. Entonces, desde el punto de vista de la primera derivada, son la misma curva. ¿Sí? Pero no son la misma curva desde el punto de vista de la concavidad. ¿Por qué? Porque esta curva es cóncava hacia abajo. Esta es cóncava hacia arriba. Entonces, desde el punto de vista de la segunda derivada son diferentes. Son diferentes. Desde la primera sí son crecientes, pero desde el punto de vista de la segunda son diferentes. Bueno, volviendo a esta imagen, si aquí es cóncava hacia abajo y acá cóncava hacia arriba, lo que está pasando en este punto, ¿sí? Acá la función es decreciente, bueno, la derivada es decreciente, y si yo me doy cuenta de estas rectas tangentes siempre tienen pendiente positiva, ¿sí? Pendiente positiva llega acá a ser 0 y acá de pendiente 0 o casi 0 vuelve a subir, ¿sí? Entonces la primera derivada no me va a ayudar, no me va a servir para poder determinar la concavidad. Siempre es con la segunda derivada. La primera derivada no te va a ayudar en mucho. Acá hay un teorema para los puntos de inflexión. Si f es una función tal que su segunda derivada evaluada en un punto C es 0 o no existe en el intervalo AB, donde C es un punto interior del intervalo AB, un intervalo abierto, tienen que darse estas dos condiciones para que la función, bueno, la gráfica de la función tenga un punto de inflexión, ¿sí? Si no hay un cambio en el signo de la segunda derivada a izquierda o a derecha de el punto C, ¿sí? Por ejemplo, acá sí me interesa más ilustrar esta situación. Entonces, la segunda, bueno, voy a dibujar acá una recta y supongamos que este C. Entonces, a la izquierda de A, la segunda derivada es positiva y a la derecha también. Bueno, un ejemplo de esa situación sería una curva de este tipo. ¿Sí? Entonces, es cóncava hacia arriba, la pendiente de la recta tangente, bueno, los segmentos de la recta tangente siempre van a estar por debajo de la curva, llegan aquí y aquí también los elementos de los segmentos de la recta tangente también van a estar por debajo. Entonces, esta forma de esta curva, con una cúspide, con una punta, una arista, es un ejemplo de este caso. Un ejemplo de este caso es la situación opuesta. ¿Sí? O sea, ya no es una montaña, sino más bien parece como un acantilado. La curva viene acá y viene acá. ¿Sí? Y acá no hay cambio de concavidad. Muy bien, porque acá es cóncava, si quieren como dos montañas, cóncava hacia abajo, llego acá y sigue siendo cóncava hacia abajo. Entonces, esto también me ayuda a ver una cosa. Si la segunda derivada se anula en un número C, como está diciendo acá, no necesariamente ese lugar es un punto de inflexión. Puede pasar esta situación. Pueden darse estas situaciones. No necesariamente puede estar ante un punto de inflexión. Bueno, o lo mismo que pasa con los puntos críticos.
No todo punto crítico es un extremo. Hay funciones donde la derivada se anula, pero ahí no hay ni un máximo ni un mínimo. Bueno, gráficamente volvemos a ver la situación, por ejemplo acá, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. En este caso la pendiente de la recta tangente es vertical, o sea, f' en A no existe. Acá f' evaluado en A es igual a 0 porque la recta tangente, como tú lo estás observando, es horizontal. Entonces, profesor, si la primera derivada me da 0, ¿ese punto es un punto de inflexión? No necesariamente. Si la primera derivada no existe, ¿este punto puede ser un punto de inflexión? No necesariamente. No necesariamente. Entonces tengan en cuenta eso. ¿Sí? En este caso sí lo es, pero no, en general no necesariamente lo es. Bueno. Acá tenemos otro ejemplo. Encuentre los puntos de inflexión de esta función. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es encontrar la primera derivada y luego la segunda derivada. Bueno, la primera derivada es la derivada de un polinomio. Quería 15x a la cuarta menos 4 por 5, que es 20x al cubo, y la derivada de una constante de 0. La segunda derivada pues sería 15 por 4, que es 60x al cubo, menos 60x cuadrado. Perfecto. Ya llegué a la segunda derivada. Esto es lo que me sirve para hallar los candidatos a hacer punto de inflexión. Ahora, lo que yo debo buscar es ver cuáles son los números que anulan esta función. ¿Ya? Entonces, vamos a ver dónde la segunda derivada se hace 0. Bueno, acá hay un factor común que es la x cuadrado y el 60. Entonces me quería 60x cuadrado, factor de x menos 1. Esto se anula cuando x vale 0 o cuando x vale 1. Muy bien, ahora estos dos puntos van a dividir la recta real en 3 secciones. Los números que están desde menos infinito hasta 0, los números que están entre 0 y 1 y los números que están entre 1 e infinito. Bien, entonces, como yo ya tengo la segunda derivada, tomo un número de control. Yo voy a tomar un número de control a la izquierda del 0, por ejemplo, menos 1. Y me voy a preguntar cuánto vale la segunda derivada evaluada en menos 1. Bueno, profe, lo puede hacer directamente de acá o reemplazando acá. Me quedaría menos 60 menos 60. Bueno, porque menos 1 al cuadrado es 1. Y acá menos 1 al cubo sería menos 1. O sea, me daría menos 120. Entonces, ahí la segunda derivada es negativa. Ah, profesor, la segunda derivada es negativa en ese intervalo. Por lo tanto, es cóncava hacia abajo, carita triste. Cuando te dé la segunda derivada negativa, carita triste, cóncava hacia abajo. Bien, ahora, entre 0 y 1, tomo un número de control. 0.5 puede ser, el que a ti te guste. 0,5 y lo reemplazas aquí. Bueno, como esta expresión que tengo aquí también representa la derivada, pues lo voy a reemplazar acá. Entonces 0.5 al cuadrado. Cualquier número diferente de 0 al cuadrado es positivo, entonces esto es positivo. Por 60, positivo. 0,5 menos 1, eso me da menos 0,5, negativo. Positivo por negativo, negativo. Entonces, la segunda derivada evaluada en 0,5 es negativa. Ah, listo, profesor. Recuerden, no me interesa saber tanto el valor de la derivada. Lo que me interesa es el signo. Ah, entonces volvió a dar negativa. Carita triste, profesor. Cóncava hacia abajo. Y me quedaría para ver qué es lo que pasa desde 1 hasta infinito. Tomo un número de control. Bueno, el candidato de casi siempre el 2. Muy bien, entonces tomo el 2, lo reemplazo acá. Y pues yo ya, de hecho, ya me di cuenta que el signo lo está definiendo solo este pedacito. El 60 es positivo. Cualquier número diferente de 0 elevado al cuadrado va a ser positivo. Esta componente
va a ser positiva. Entonces acá me va a quedar 2 menos 1, 1. Positivo por positivo por positivo. Ah, esto es positivo, profesor. Entonces acá va a ser carita feliz, cóncava hacia arriba. Si quieres verlo así, de esa manera coloquial. ¿Ya? O ya hablar técnicamente. Ah, bueno, cóncava hacia arriba. Muy bien. Ya encontré cómo está cambiando la concavidad de la curva. Ahora tengo que darme cuenta en dónde hay un cambio del signo de la segunda derivada. Alrededor del cero no hay cambio. Es cóncava hacia abajo y sigue siendo cóncava hacia abajo. Entonces, en este punto no tengo un punto de inflexión. Aquí sí, en uno sí, porque pasa de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Ah, bueno, profesor, entonces el único punto de inflexión sería 1, f de 1, que es 1,0. Porque f de 1 es 0. Acá me quedaría 60 menos 60. Muy bien, damas y caballeros. Y con eso hemos completado este ejercicio. Bien sencillo. Bien fácil de entender. Muy bien. Analizar la curva y igual a x a la cuarta menos 4x al cubo. Verificar la concavidad y encuentra los puntos de inflexión. Bueno, entonces vuelve a hacer la misma idea. Tengo la función, derivo dos veces, igual a 0 y clasifico. Veo en dónde hay un cambio de concavidad. Entonces, bueno, la segunda derivada sería esta. Aquí brevemente te voy a calcular la primera derivada, por si al caso tienes dudas. 4x al cubo menos 12x cuadrado. Esa sería la primera derivada. La segunda derivada ya la tenemos acá escrita. 12x cuadrado menos 24. Hay un factor común que es 12x. Entonces me quería 12x, x menos 2. Y esto se anula en 0 y en 2. Ya, profesor. Profesor, me acostumbré a que me dibuje la recta real y analizar los tramos. Bueno, entonces, recuerda, vamos a analizar el signo de la segunda derivada. Entonces, tomo un número de control. Tomemos números de controles. Menos 1, acá está el 1 y acá voy a tomar el 3. Y bueno, aquí en este lado voy a hacer la segunda derivada, e valor de menos 1. Profesor, ¿tengo que calcular y dar el valor exacto? No, me interesa es el signo. Aquí puedes aprovechar que está factorizada. Entonces, cambio x por menos 1. Acá me va a dar negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. O sea, negativo por negativo, positivo. Por 2x positivo, positivo. Ah, profesor, entonces cóncavo hacia arriba. Bien. Con el 1 me va a dar positivo, negativo, positivo. Esto va a ser negativo, o sea, va a ser cóncavo hacia abajo. Y con el 3, acá reemplazo 3 y 1. O sea que me quedaría un número positivo. Y muy bien, ese mismo cálculo está representado con esta tabla. O sea, no he hecho nada realmente extraño. ¿Sí? Entonces, acostúmbrense a escribir la tabla. Esto también lo pueden aplicar, pero la idea es construir la tabla. Muy bien. Continuamos con más ejercicios. Estos para que tú los refuerces, hagas en casa y en la sesión teórica. El docente de teoría o el docente de práctica los va a resolver. Entonces, determinen los puntos de inflexión. Simplemente toma la función, derivas dos veces, igualas a 0, analizas cuando la segunda derivada es positiva y negativa para obtener los intervalos de concavidad, y los puntos de inflexión es donde va a haber un cambio en la concavidad. Muy bien, acá están las respuestas para que tú las verifiques. Muy bien, y ya lo que me queda es el criterio de la segunda derivada. Bueno, entonces si yo tengo un punto crítico y la curva es cóncava hacia arriba, observen que ese punto crítico es un mínimo. ¿Ya? ¿Y por qué va a ser un mínimo? Por el criterio de la primera derivada. Porque como la recta tangente está por debajo de la curva y es creciente,
va a pasar de negativo a positivo. Ah, entonces es un mínimo. Profesor, y aquí, que es cóncava hacia abajo, ¿por qué tengo un máximo? Porque el criterio de la primera derivada lo dice. La derivada a la izquierda es positiva y a la derecha es negativa. La derivada está decreciendo. Ah, ya, profesor. Entonces, el criterio de la segunda derivada a la larga es una derivación del criterio de la primera derivada. Lo único que tiene en cuenta es la concavidad, nada más. Entonces, si la segunda derivada es positiva, el punto es un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, el punto es un máximo. Esto lo estoy repitiendo de esta manera porque hay personas y se queda como la lógica de que si la segunda derivada es positiva, entonces es un máximo. No, esto no está funcionando así. ¿Sí? Porque si la segunda derivada es positiva, lo que me está diciendo es que la curva es cóncava hacia arriba, o sea, de esta forma, como una U. Entonces el mínimo va a estar abajo, no puede haber un máximo. ¿Ya? Si la segunda derivada es positiva, haz una carita feliz. Entonces el máximo va a estar ahí. ¿Ya? Entonces no opera con esa lógica de, la segunda derivada es positiva, entonces un máximo, la segunda derivada es negativa, es un mínimo. No, más bien es lo opuesto. Y bueno, ¿qué pasa si la segunda derivada es cero? El criterio no funciona y tengo que aplicar el criterio de la primera derivada. ¿Sí? Entonces, acá una pregunta que uno se puede hacer. Bueno, ¿para qué uso el criterio de la segunda derivada? Si, por ejemplo, en este caso acá me dicen, tengo que usar el criterio de la derivada. ¿Por qué no usar el criterio de la primera derivada desde un principio? Bueno, eso depende de la función. Si son funciones que son fáciles de derivar, sencillas de derivar, el criterio de la segunda derivada es mucho más fácil de emplear que el de la primera. Entonces, un criterio para que tú tengas y puedas aplicar el criterio de la segunda derivada es ese. Si la función es fácil de derivar, pues la sigo derivando y ya aplico el criterio de la segunda derivada. Porque para encontrar los máximos y mínimos, observen que solo es ver signo. ¿Sí? Es evaluar la segunda derivada, es lo más fácil. En cambio, con la primera derivada tienes que construir un cuadro, tienes que ver los signos, eso es un poquito más elaborado. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Aplicando el criterio de la segunda derivada, determinar los extremos relativos de esta función. Bueno, entonces calculo la primera derivada, que haría menos 2x al cuadrado, perdón, discúlpenme, 3x cuadrado más 4x más 3. Muy bien, ahora voy a hallar los puntos críticos. Para hallar los puntos críticos, igualo este polinomio a 0. Y bueno, ese polinomio no parece tener una factorización, o bueno, la solución del polinomio la vamos a hacer acá. Recuerdo para aquellas personas que no se acuerdan, la fórmula general, yo tengo ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces x es de la forma menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Muy bien, entonces en este caso a es igual a menos 3, b es igual a 4 y c es igual a 3. Reemplazamos, me va a quedar menos b menos 4 más o menos la raíz de 16 menos 4 por menos 9, ¿sí? Porque sería 4 veces a, que es menos 3, por c. Lo voy a escribir así para que lo tengamos claro. Sobre 2 veces a, que es menos 3. Bueno, este menos 6 está dividiendo tanto el menos 4 como la radical. Me va a quedar menos 2 tercios, más o menos. Bueno, 16 más 9 por 4,
36. 16 más 36. 52. Y bueno, y eso confirma la sospecha de que eso no es factorizable. ¿Sí? Entonces me quedaría menos 2 tercios más o menos la raíz de 52 sobre 6. Bueno, menos 6 si quieres verlo así. Muy bien. Y acá es positivo. Menos por menos. Más. Igual. De hecho acá este menos 6 también lo puedes obviar. Muy bien. Entonces ya encontré los puntos críticos. ¿Sí? Necesito los puntos críticos. Bueno. Podemos usar una calculadora también para verificar un poco nuestra aritmética. Entonces acá polinomial, grado 2, menos 3, 4 y 3. Bueno, acá se puede simplificar. Esta sería una y esta sería la otra. Muy bien, vamos a esconder esto por un momento. Ya tengo los puntos críticos. Ahora lo que yo necesito es la segunda derivada. La segunda derivada sería menos 6x más 4. Y bueno, tengo un punto crítico que sería 2 tercios más la raíz de 52 sextos. Y tendría otro que sería 2 tercios menos 52 sobre 6. Bueno, ya lo único que me queda es evaluar la derivada. Entonces me quedaría menos 6 por, abro un paréntesis, 2 tercios menos 52 sextos, bueno, más, vamos a comenzar con el positivo, más 4. Muy bien, esto me dio negativo. Entonces, y bueno, entonces en x igual a 1 hay un máximo. Y ahora con x sub 2 acá pues aprovechamos la tecnología y que esto se puede editar muy fácil. Me quedaría un número positivo. Entonces en x2 hay un mínimo. Y bueno, gráficamente sería así. Este es x sub 2 y este es x sub 1. Muy bien, entonces aquí habría un máximo, porque como la derivada es negativa es cóncava hacia abajo, acá de esta forma, y en este punto, en x sub 2, tendría un mínimo, porque la curva es cóncava hacia arriba. Muy bien, damas y caballeros. Acá tenemos otro ejemplo para que ustedes discutan en clase con sus docentes, ¿sí? Tanto de práctica como de teoría, que pues a la larga es encontrar los puntos de inflexión. En este caso el punto de inflexión, ya hicimos un ejemplo, simplemente es hallar la segunda derivada, igualar a 0 y ver si hay cambio de concavidad. Muy bien. Acá tenemos otra situación, una aplicación tecnológica que pueden usar es Desmos, ¿sí? Con Desmos ustedes pueden graficar las curvas. En este caso, esta línea de código lo que me está dando es estas líneas segmentadas en estos puntos.
que estoy marcando, la segunda derivada vale 0. Ahora, este punto es un punto de inflexión. Y no solo porque yo diga la gráfica, sino que acá se ve que es cóncava hacia arriba, pasa a ser cóncava hacia abajo. Acá cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, otro punto de inflexión. Acá cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, punto de inflexión. Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, punto de inflexión. Todos esos puntos de intersección de la línea punteada con la verde son puntos de inflexión. Bien, ya lo único que me queda es pedirles que hagan su trabajo en grupo, ¿sí? Hagan sus trabajos grupales, participen en clase, tengan las actividades ya listas, divídanse en sus grupos, ya todos se conocen. Entonces, eso haría muy fluida la clase. Ya acá algunas conclusiones. La segunda derivada de una función nos permite hallar los puntos de inflexión, intervalos de concavidad. Si en un intervalo la segunda derivada es positiva, la gráfica de la función será cóncava hacia arriba y en el caso opuesto será cóncava hacia abajo. El criterio de la segunda derivada no funciona cuando la segunda derivada en el número crítico da 0. Ahí tengo que ir al criterio de la primera derivada. Bueno, acá algunas preguntas, las 3 que siempre nos hacemos. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué dificultades se presentaron y cómo las resolví? Y acá una pregunta: ¿cuáles aspectos tienes en cuenta para aplicar el criterio de la segunda derivada y no el criterio de la primera derivada? ¿Sí? Los dos criterios buscan lo mismo, pero ¿cuándo aplico uno, cuándo aplico el otro? Recuérdalo. Un criterio es: la segunda derivada es fácil de calcular. Hay funciones donde hallar la segunda derivada es muy difícil. Entonces, para ese tipo de funciones, ni pensar aplicar el criterio de la segunda derivada. Muy bien. Acá están las referencias y con esto yo me despido. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.